La quinta acepción. ¿Quinta? Quinta. Acepción. La quinta acepción. Quinta acepción. Quinta acepción. La quinta acepción. La quinta acepción. La quinta acepción. La quinta acepción. Quinta. La quinta. La quinta acepción. Quinta. Quinta. La quinta acepción. La quinta acepción. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañera, ¿qué tal el veranito? Corto, caluroso. Corto, ¿verdad? Y atareado. Atareado, con mucho calor y en Cienpozuelos hoy nos hemos achicharrado igualmente, pero bueno, aquí estamos, sobreviviendo. Exacto, efectivamente hay que sobrevivir porque si no, la alternativa es fatal. Así que sí. Sobreviviendo malamente, porque como no hemos tenido refugios climáticos en condiciones. Efectivamente. Sí. Pero Bueno, esa es una de las cosas, bueno, nos hemos reunido para dar inicio al curso político y comenzar contando un poco en qué situación estamos, con las propuestas que hemos venido trabajando este verano, porque aunque han sido vacaciones, pues en política realmente no se para nunca. Y bueno, pues para ver esas propuestas, en qué vamos a trabajar el curso político que viene. Y bueno, nosotros hacemos nuestros análisis de los 3 años que llevamos de legislatura, que se quedarán para otro momento, porque ahora lo que queremos es empezar con ganas para estos últimos meses que quedan, que es un empujón importante para seguir trabajando para que no gobierne la derecha en ninguno de los sitios donde estamos representados, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, en repasar un poco, decía Juan Pedro, refugios climáticos, que viene al hilo del calor que hemos pasado, bueno, en prácticamente todo el planeta, que está ardiendo y nunca mejor dicho, y bueno, pues de lo que se puede hacer en los municipios, que al final siempre decimos, somos la administración más cercana a los ciudadanos, pues en este caso además que los territorios es, bueno, pues es lo palpable, ¿no? La tierra es de los municipios, se pueden hacer cosas y sin embargo pues nos hemos ido quedando en el postureo, ¿no? No sé cómo habéis visto esta propuesta que llevamos nosotros al pleno y que al final se ha quedado un poco en nada. yo creo que se ha quedado en nada malamente, porque el equipo de gobierno tenía bastante fácil hacer algo decente, no solo decir que hace, ¿no? Como ha hecho. Bueno, pero no solamente en ese. Yo tengo la sensación de que el curso político que empieza ahora está lleno de temas, está lleno de problemas, y me temo que por parte del equipo de gobierno, y me temo que también por parte de la oposición de derechas, todos esos temas se van a olvidar, porque lo único importante va a ser que hay que aparecer de una determinada manera porque se acercan las elecciones. Porque en ese sentido yo creo que va a ser un año muy complicado y me temo que un año muy desesperante. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Complicado, yo creo que la derecha se va. Lo hemos ido viendo en los plenos, se ha ido desvinculando de la política concreta, ¿no? De lo que le preocupa a la gente, para hacer cada vez discursos ideológicos más abstractos, pero que yo creo que ellos entienden que en su competencia con Vox, me refiero al PP, o a Vox en el caso, o al revés, intentan sacarse uno a otro los ojos a la espera de entenderse luego, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, si gana uno será gracias al otro, y si gobierna el primero será gracias al segundo, o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Y en el caso del Partido Socialista yo los veo presionados. A mí me da la impresión que están como bastante presionados. Nerviosos. Y nerviosos, sí, pero presionados por esa misma razón. O sea, ven esa especie de ofensiva un poco, yo diría, identitaria, porque la derecha se refugia en ideas, no en política concreta, sino en especie de ideas
abstractas. Carles, ¿y no tienes la impresión de que el PSOE, esto que decías que se ven arrastrados, de que el PSOE está entrando en crisis y de repente decide que tiene que pelearle los votos al PP y a Vox y que dice las cosas, que dice y hace las cosas que todo el mundo piensa que haría el PP y Vox? ¿Y cómo puede hacer esto el PSOE? Es que estamos en año electoral. Pero precisamente, justamente, tendría que marcar diferencias. Pues no, a mí me tiene muy descolocado. En lo del arrastre, yo creo que lo hemos visto, no sé, lo hablaremos creo más tarde, pero en lo de los toros es evidente, y en las fiestas, o sea, el modelo que se transmite es un modelo que solo puede engordar, valga la expresión, a la derecha. Sí, su intención es intentar copar el electorado de la derecha haciendo una política, entre comillas, guiada a ese sector, que entendemos que no le sirve para nada, sino que da alas precisamente a la derecha y al PP de la Comunidad de Madrid, dejándose olvidar totalmente al progreso y demás. Y nos llevamos las manos a la cabeza con las políticas que está haciendo, con discursos que tiene, con ámbitos tanto religiosos, taurinos, etcétera, que no se comprende cómo lo puede hacer una persona que se supone que es de izquierdas. Y además ahora lo volvemos a ver, como decía Carles, en relación con las fiestas. Lo próximo que tenemos y lo que inaugura el ciclo político en Cienpozuelos son las fiestas, que son ya la semana que viene. Y nos encontramos con unas fiestas en las que, frente a las críticas que nos hacían cuando gobernábamos, ¿no? Es que no fomentáis la participación. Bueno, pues la participación está ausente, no sabemos qué va a pasar con las carrozas, no se ha contado con las asociaciones de jóvenes o con las asociaciones de mujeres para montar Punto Violeta o para organizar los no botellones, que no tiene que haber botellones. Se ha hecho nuevamente guiños a la derecha con los toros que aumentan y que incluso establecen alguna manera de participación taurina que nos parece que es claramente ilegal. Bueno, no sé. ¿Cómo veis, si es que veis que tiene que ver con esta cuestión de las fiestas, la relación con el discurso de la derecha? ¿O es que el PSOE es eso? A ver, yo creo que perdemos una oportunidad muy grande con estas fiestas, claro, de volver, no digo a la austeridad, o sea, todos somos conscientes que las fiestas en Cienpozuelos son muy importantes y siempre se ha dicho que son las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid, y los que las vivimos también desde dentro, pues al final también lo pensamos, ¿no? Es verdad que también tiene mucho que ver con que estás con tu gente y con tus círculos de amigos y de familiares, y eso también es importante. Y precisamente como eso es importante, se podía haber apelado mucho más a eso y no tanto a presupuestos muy grandes. Y como digo, estábamos en un buen momento porque después de 2 años de pandemia, donde todo el mundo ha entendido que hay cosas más importantes, y así lo hemos defendido también cuando nos metíamos con Ayuso porque parecía que era más importante tomar cañas que ir al médico, ¿no? Ese discurso que hemos estado defendiendo se podía haber hecho real con estas fiestas, y sin embargo vemos otra vez pues conciertos desorbitados, 50.000 euros casi una artista, solamente una artista. 50.000 euros. ¿Qué podríamos hacer con 50.000 euros? Sobre todo para todas esas familias que lo siguen pasando mal, porque parece que, bueno, pues como prácticamente no hay infecciones, pues eso se ha quedado ahí, pero sigue habiendo muchas familias que lo están pasando mal y que lo van a seguir pasando mal porque la pandemia ha dejado huella, ¿no? Entonces, yo creo que sí perdemos esa oportunidad, incluso de habernos sentado todos los grupos municipales, como se estuvo haciendo durante la época del COVID, con el plan que propusimos nosotros y que se lanzó y que estuvo bien. El pacto de reconstrucción. Efectivamente, y ahí pues se podía haber hecho cosas también, ¿no? Pero al final se apela siempre y siempre se dice tenemos que estar unidos, pero luego al final, a la hora de la verdad, pues el gobierno, en este caso del PSOE y Ciudadanos, lo que hace es su postureo, sus cosas sin contar con nadie. Y bueno, en este caso yo creo que sí habría sido importante hacerlo. Es que después de la pandemia, yo creo que era un buen momento, de hecho es el espíritu de la fiesta, reencontrarse. Eso es. Entonces, ese reencuentro de todo el municipio, con el dolor que todos traemos, porque quien más que menos tiene cerca a alguien que
que le ha salido mal esta pandemia, ¿no? En muchos terrenos, personal, de empleo, etcétera. Era un momento también de reclamarse como localidad y no solo un momento de hacer como un fuego artificial. O sea, tú, ¿qué haces con la pólvora? La pones ahí, la quemas y desaparece. Esto es lo mismo, un concierto de 50.000 euros es como coger el dinero hablando en bruto, ponerlo encima de la mesa y quemarlo, porque termina a la hora y media y se ha acabado. Entonces, claro, es verdad que en eso puedes disfrutar, pero también puedes usar el dinero para la propia fiesta de otra manera. Hay sectores que no se incorporan porque no tienen dinero o porque no nos acercamos a otras maneras de divertirnos. Es una manera que es poco inclusiva. Me refiero, no acerca ni a otras culturas que conviven con nosotros en Cienpozuelos, ni a otros sectores que tienen dificultades de movilidad, de accesibilidad, dificultades cognitivas. No nos volcamos hacia hacer que toda la población participe en la fiesta, sino que intentamos hacer un espectáculo en el cual yo me pueda poner una medalla. Traje a Pepito, ¿no? Vamos, ahora sería el colmo, traje a Serrat, ¿no? Ya que se va, pues eso, o traje más toros que vosotros. O traje más toros que vosotros, ¿no? Claro. Entonces, y al final es una especie de, fijaos que nosotros podemos hacerlo como se lo hacen esos del PP, ¿no? Entonces, podemos hacerlo igual. Pero eso sí, nosotros le damos otro matiz. Y entonces es cierto que cuando tú vas al gobierno, pues ves que hay muchos matices que son muy distintos, energéticamente hablando y demás. Pero antes hablamos de refugios climáticos. ¿En qué ha quedado aquí el refugio climático? En poner unos carteles en San Juan de Dios con una brida y en la biblioteca Hasta las 2:30. Hasta las 2:30. hasta las 2:30 A las 2:30 deja de hacer calor en Cienpozuelos. Claro, y cuando la hora de calor empieza por la tarde. Entonces, hemos perdido una posibilidad de reencontrarnos en las fiestas, de potenciar que la juventud, que tiene cada vez más dificultades para encontrar un espacio, pueda participar y en cambio destacamos esas cosas que sin dejar de ser importantes las tratamos de una forma un poco represiva, ¿no? Sí. Botellón, todas estas cosas. Sí, exactamente. De todas maneras, recordando la época de pandemia, si no habiendo fiestas se gastaban 150.000 euros de la partida de festejos, pues nos hace una idea de cuál es la idea política que tiene este tipo de gobierno con las fiestas. Es gastar, se supone que para los ciudadanos eso es mejor, y no entendemos cómo en las épocas más duras que hemos vivido en este municipio se han gastado la mitad de la partida de festejos no habiendo fiestas. No habiendo fiestas. Y luego hablábamos de la participación, que no haya telón participativo, que no haya concurso de carteles, que no sepamos lo de las carrozas, pues también nos hace una idea que no se cuenta con la gente. No sabemos si han hablado con el colectivo joven para ver qué van a hacer en las fiestas por el tema de la seguridad. Creo que están más en la línea de la represión antes que de la educación. Y claro, sí, medidas de seguridad son necesarias todas y seguramente sean pocas, pero hay que educar a la gente y hay que hablar con los chavales, hay que hablar con los jóvenes y decir, bueno, pues vamos a hacer esto de esta manera, o qué proponéis vosotros, qué podemos hacer. No sé, que también tendrán algo que decir en este En asunto. relación con el punto violeta, por ejemplo, también. Este año que precisamente estamos oyendo tantas noticias que nos hablan de agresiones que tienen que ver con químicos inyectados y que cogen a todo el mundo un poco muy preocupado, pues resulta que el punto violeta se monta sin contar, sin escuchar a las asociaciones de mujeres. Y de manera también espectacular. Pues pongo un taxi, pues yo pongo un taxi y un tren, pues yo pongo un taxi y un tren y una oveja. Y da un poco la impresión. A ver cómo funciona también, porque, bueno, está de paso en el entorno de las fiestas, pero el punto violeta no va a estar en el núcleo de la fiesta, ¿no? Y creo que también el punto violeta es importante acercarlo donde va a estar la Da la impresión de que lo importante ha sido sacar un cartel que hay un taxi. Sí, y que ya veremos a ver porque la información que se está dando hasta ahora es muy confusa y las propias chavalas del municipio no tienen claro cómo va a ser ese servicio, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que, como ya habíamos hablado, es una buena iniciativa que hay maneras de que la gente que se sienta en el momento... Sí. O sea, que eso está fuera de toda duda, que es fundamental que se pueda hacer. Ahora otra cosa es, la base del punto violeta es esa. Claro. La política de prevención es esa. Claro. Porque las mujeres son agredidas por los hombres. Por tanto, la política o el espacio tiene que dirigirse a los hombres de buena medida. Claro. Y los hombres tenemos que ser conscientes, puesto que yo lo soy, tenemos que ser conscientes de que tenemos una actitud no correcta y que tenemos entre nosotros que criticar otras actitudes para evitar que eso se produzca. Y entre la chavalería también se da. Y es importante que les hagamos a los chavales, no a las chavalas, que los chavales a veces tienen una actitud protectora hacia las chavalas, pero no, que el problema es al revés.
sea, es necesario que haya una actitud de defensa de los derechos de que la mujer, de que puedan actuar libremente sin ninguna limitación más que aquella que ellas entiendan que deben tener, pero no otras, ¿no? Claro, sobre todo que personas que hayan acudido hasta ahora al punto de violeta han tenido el respaldo del punto de violeta, y si han tenido que acompañarlas, se las ha acompañado no habiendo taxi. O sea que es un acto de marketing puro y duro que es verdad que es positivo si se emplea bien, pero que se queda como por encima, la espuma del agua. Efectivamente, es la foto. Eso. Y en relación con esta cuestión, a mí me preocupa también algunas cuestiones que se han hablado en redes, al menos bueno, en redes y en alguna comisión, alguna reunión que hemos tenido en los grupos municipales, la cuestión de la seguridad, en la que también hay, tú en eso tienes datos, me parece, números, has hecho números, ¿verdad, Chus? Bueno, tuvimos una comisión de seguridad que se celebró hace unos días a petición nuestra, porque hasta ahora no teníamos ninguna información, salvo los vídeos y los posts que publica la alcaldesa en su perfil personal, y claro, lo que queríamos era un poco de información institucional. Y bueno, ellos venden, porque es así, venden que solo hemos subido un 0,5%, pero somos todavía el 9º municipio de la Comunidad de Madrid. Y nadie pone el foco en las agresiones sexuales, que eso sigue subiendo, porcentajes altísimos, de un 25 a un 30%, y nadie pone el foco ahí. Y creemos que eso debería ser uno de los primeros campos a trabajar. Y se puede trabajar también desde el espacio municipal, precisamente, porque ahí es donde volvemos otra vez al debate de la fiesta. ¿Cómo preparar esas fiestas? ¿Con quién las preparas? ¿Y quién son los protagonistas de esas fiestas? O la institución que graciosamente otorga festejos a la población, o la población que administra su tiempo y usa un recurso público para poderse organizar. Y en esto es lo mismo. O sea, yo creo que en la seguridad tenemos que plantear que es verdad que la responsabilidad es del Estado, que es un derecho constitucional a la seguridad, que tenemos todos los ciudadanos y que ciudadanas, y sobre todo es fundamental reclamar que se cumpla. Para empezar, lo del cuartel de la Guardia Civil, que nosotros ya peleamos mucho tiempo, hemos peleado en el gobierno y hemos peleado en la oposición. Y ahora también. O sea, eso tiene que estar aquí. Pero en segundo lugar, también hay que discutir por qué están pasando estas cosas. Y están pasando porque hay una política que tiene que ver también con la Comunidad de Madrid, que tiene que ver en la medida que hay un abandono general de ciertas partes de la comunidad. O sea, en cuanto sales del núcleo central, del norte-oeste, o sea, y te vas, y el centro de Madrid, y te vas al sur, pues eso está abandonado. O sea, los servicios, y eso se nota. Entonces hay una dificultad que ellos son responsables. Y luego la posibilidad de que el ayuntamiento haga algo, pues claro que la hay. Yo decía antes lo que planteaba sobre el tema de las fiestas, pero también lo hay sobre la seguridad. Porque nosotros adoptamos una ordenanza de convivencia ciudadana, que eso es el espacio que tiene el ayuntamiento. Articular espacios de participación para, como tú hablabas de las fiestas, que no se les ha preguntado a los jóvenes, ¿qué pasa? ¿No son responsables los jóvenes? ¿No somos responsables de nuestras propias vidas y nuestros propios actos? ¿O somos? Entonces, ¿por qué no se organiza un plan de convivencia donde esa responsabilidad se pone por delante? Está la ordenanza y llevamos 3 años pidiendo que se haga el plan. Incluso hemos votado varias mociones. Y no solo eso, que se vendió la ordenanza como que iba a ser la leche, o sea, otra actitud más de postureo, porque ellos eran los únicos, era la primera vez, porque aquí parece que todo es la primera vez que hay, sí, o sea, no era la primera vez, había una ordenanza que venía del Partido Popular, que era pésima, que esta se mejoraba y con nuestra participación se mejoró muchísimo más, pero se ha vuelto a quedar ahí, a pesar de que en todos los plenos el señor Carles Bilbao se ocupa de decir la ordenanza de convivencia ciudadana, ¿no? Y es que es muy importante. Claro. Sí, es que es la clave, o sea, porque al final es tener un plan. Otra cosa es que es verdad que la seguridad a nivel municipal, bueno, pues no hay competencias y es complicado, pero se pueden hacer cosas, o sea, se puede hacer lo que estamos hablando del tema de la ordenanza, la formación, la educación, todo eso que decimos siempre, que es así. ¿A qué vamos? Otra vez al postureo. 40 cámaras, sí, 40 cámaras, se van a poner 40 cámaras, y me parece bien, nos parece bien, lo hemos hablado cuando nos enteramos, y digo cuando nos enteramos porque nos hemos tenido que enterar, como siempre, como decía aquel señor, por la prensa. Por la prensa. Sí. O sea, una cosa tan importante en el municipio, además a tan poco tiempo de cambio de legislatura, que creo que en estos meses lo que sí habría que optar es porque las cosas fueran más por consenso, porque, bueno, pues claro, nosotros queremos gobernar y queremos estar ahí y además estamos convencidos
que haciendo un buen trabajo la gente reconocerá el esfuerzo que hemos hecho y que podemos estar ahí, tenemos solvencia y eso lo pensamos todos, pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces hay que trabajar para que esté quien esté, haya cosas acordadas y que ya, pues con el tema de las cámaras pasa eso, nos hemos enterado, como quien dice, de rebote, porque la señora alcaldesa lo pone en su Facebook una vez más. Esa señora de la que usted me habla. Esa señora de la que usted me habla, tienes que seguirla en Facebook para enterarte de lo que pasa en el municipio. Y a mí me parece grave, me parece porque ya es un símbolo de la manera de gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá cámaras, veremos a ver para qué son esas cámaras y sobre todo se nos intenta otra vez vender cosas que seguramente no van a ser así en la realidad, porque no van a ser 40 cámaras para seguridad ciudadana y no va a ser Gran Hermano. O sea, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros, haciendo una oposición responsable, no estamos utilizando la seguridad de manera oportunista, como sí hacen otros partidos o como hizo la propia alcaldesa cuando estaba en la oposición. Y aquí nosotros hemos vivido cómo tuvimos que poner una denuncia porque en un programa de televisión 2 señoras vinculadas al partido que ahora está en el gobierno salía diciendo que las ocupaciones eran por nuestra culpa. Y eso en redes sociales hoy se sigue diciendo, cuando está demostrado que no fue así. Y eso lo alentaron los partidos. Y ganamos el juicio. Ganamos el juicio, tuvieron que pagar 2 señoras que se atrevieron a decir públicamente cosas que eran mentira. Y eso estaba alentado por todos los partidos políticos. Y nosotros ahora, en este verano, que decíamos al principio que hemos estado de vacaciones, pero hemos estado trabajando un poco, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Por los canales de WhatsApp, ¿qué hacemos? ¿Decimos algo? ¿No decimos algo? Y decidimos que era más responsable no decir nada, porque como la seguridad sí que nos importa y hemos vivido en nuestras propias carnes, no queríamos seguir haciendo lo mismo. Y sin embargo, el partido que está en el gobierno, los 2 partidos que están en el gobierno, sí que lo siguen utilizando, como decía Chus hace un momento, con los datos, manipulando, dejando entrever, hombre, claro, hemos subido un poco porcentaje, es que si subimos más ya igual no salimos del mapa, según los datos del ministerio, ojo, que no nos inventamos nada. Entonces esto al final es como las encuestas, quién lo cocina y quién lo cuenta. Entonces vamos a ser responsables y vamos a considerar a la ciudadanía de Cienpozuelos como gente adulta que sabe también interpretar las cosas, claro, ¿no? Que a veces eso no nos pasa. decía en la comisión que nos pidió que no hiciéramos uso político por el tema de la seguridad. Claro. Y podemos decir que ahora Cienpozuelos es el único partido que no hace uso político de la seguridad. Lo hacen todos, incluidos PSOE y Ciudadanos, un uso político, menos nosotros. Por favor, hágaselo mirar. Nosotros además planteamos, como tú empezabas este punto, o no sé quién lo empezaba, diciendo, pedimos nosotros la reunión de la comisión. Es decir, Eso. Nosotros buscamos un acuerdo de todos los grupos Si no, no habría porque habido comisión. sabemos que el problema de la seguridad no es un problema de José o de María, es un problema de los habitantes de Cienpozuelos. Voten a quien voten. Y entonces lo que necesitan es un acuerdo entre todos y todas. Entre otras cosas, en un municipio tan fragmentado como nuestro políticamente, y que da igual lo que pase en las próximas elecciones, ojalá las ganemos nosotros, pero lo que es evidente es que aunque las ganemos, no vamos a tener 21 concejales de 21. Y entonces necesitaremos acuerdos con otros. Y esos acuerdos con otros sobre cosas se pueden construir, por ejemplo, sobre seguridad. Pero claro, para eso hace falta desarrollar un plan de convivencia, tener un criterio propositivo, no un criterio efectista, lo que hablaba, ¿no? Esto, 40 cámaras, ¿vale? ¿Cuántas calles hay en Cienpozuelos? Pues claro, entonces en la mía la van a poner o no. Y si no lo ponen, ¿qué pasa? Eso va a ser otra. ¿No? Porque además la cámara no garantiza nada, ¿no? Lo que garantiza, eso está estudiado, es que hay muchos estudios sobre seguridad, muchos. Lo que garantiza es buen nivel de renta, buen nivel de servicios, disposición de tiempo libre, conciliación con vida familiar y vida social. Y vida social. Participativa. Eso es. Porque eso genera pertenencia, estructura y cariño por el espacio. Que es verdad que nosotros tenemos cariño por Cienpozuelos porque es nuestro, de aquí es donde vivimos, aquí es donde criamos a nuestra gente. Si no quisiéramos este municipio, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, ahora eso es una cosa y otra cosa es que esto es muy amplio y hay mucha gente. Y lo bueno es que esa gente, la que viene y la que está, tiene que participar. Entonces, esa es la forma que hay que trabajarlo. Y ellos no. Por eso nosotros no hacemos de la seguridad. O sea, sí hacemos política con la seguridad. Lo que no hacemos es politiquería. O sea, para entendernos. Hacemos política con mayúsculas, con todas las letras, pidiendo la comisión, buscando el espacio transversal, ¿no? Buscando desarrollar mecanismos de participación ciudadana.
en relación con esto, si me dejáis dar una vuelta un poco hacia atrás, ¿no? Porque nosotros efectivamente sufrimos una especie de acoso por parte de todos los partidos políticos, también el que está en el gobierno ahora, con el tema de la ocupación y también sufrimos un acoso político desde el primer mes de nuestro gobierno en la anterior legislatura con otro asunto que es el tema de los toros. Nosotros llevábamos en nuestro programa electoral que íbamos a respetar los derechos de los animales, y evidentemente, pero también lo llevaba el Partido Socialista. Y cuando el primer año nosotros decidimos eliminar los toros, los festejos taurinos de la programación de fiestas, lo recordaréis, se montó una especie un simulacro de guerra mundial, entre otras cosas dirigido por el Partido Socialista, que soltó en pleno la responsable, la portavoz del Partido Socialista, hoy alcaldesa, soltó en pleno aquello de que cuando ellos decían en su programa electoral que no había que maltratar a los animales en las fiestas, se referían a la quinta acepción. Y queda con esto desvelado el secreto de este programa. Por eso esto se llama la quinta acepción, ¿no? En la quinta acepción, respetar en los circos, pero no en las ferias, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos en las ferias, en su no quinta, pero sí primera acepción, nos encontramos no solamente con que no disminuye el maltrato animal, sino que aumenta. Aumenta porque hay más festejos taurinos. Decíamos el encierro nocturno ese. El encierro nocturno que si la gente no va ya a los encierros diurnos, ¿quién va a ir a un encierro nocturno cuando por la noche hay otras cosas que hacer, como por ejemplo dormir, ¿no? Pero además con un acto... bueno, dormir o reírse. O salir de copas. O sí, también. Bueno, pero además han montado esta especie de cosa que no se sabe quién organiza, no se sabe quién paga, no se sabe quién es responsable de la seguridad, y que lo único que se sabe es que es una cosa en la Comunidad de Madrid ilegal, claramente ilegal, que es el toro al cajón. Sí, sí. Yo no sé si aprovechando que tenemos aquí podemos explicar cuál ha sido el proceso, qué posición estamos manteniendo. Sí, desde el Pleno. Nosotros en el Pleno ya lo presentamos y dijimos que no estábamos de acuerdo con esto por una sencilla razón. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, se tiene un animal, se lo mete en una lata, porque eso es un cajón metálico, con unas rejillas por arriba, en general, se le tiene bastantes horas a 30 y tantos grados, básicamente que dentro del cajón muchos más, estresado, apenas sin beber, sin comer y con escasa luz. No sufre, ¿vale? Porque no sufre. No sufre. Y luego sí se supone. Y entonces luego se le suelta en medio de una plaza, imagínate, a la cual no se sabe quién va a saltar ahí en esa plaza, no se sabe por cuánto tiempo, ante un animal de esas condiciones. Entonces, es un peligro público para la gente. Fijaos que en Valencia ha habido 7 muertos en lo de los bous del carrer. O sea, esto... Entonces, claro, puede decir, bueno, pues no vaya usted a ver el toro del cajón. Sí, claro, pero esto es como si la Guardia Civil, vale, yo estoy de acuerdo, pero en la Guardia Civil, antes de subir al coche, dijeron, no, hombre, tómese un chupito, hombre, que no pasa nada. Tú dirías, hombre, usted está para hacer control ocular. No, tómese un chupito. Entonces, eso no es justo, o sea, no puede ser. Segundo, para el propio animal. Y entonces, como nosotros lo que planteamos es, no podemos añadir más maltrato animal al que ya existe, y aquí se añade más. Entonces, no puede ser. Y además no es tradición en Madrid. Pero es verdad, y volviendo a una cosa que hemos dicho al principio, que para el PP y Vox es importante esto. Claro. Es importante. Es que le está dando alas. Entonces, ellos quieren que cuantos más festejos taurinos haya, mejor. Y cuantas más fórmulas de festejo taurino, y si me apuráis, cuanto más animal, también mejor. ¿Vale? O bárbaro, si queréis. Entonces, eso es lo que van a hacer. Entonces, nosotros presentamos escrito ante la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento a mediados de agosto. Bueno, pues ahora habéis visto que también la gente de Palma hizo lo mismo. A Palma le ha contestado que sí, que está en el reglamento. Si tú le coges el reglamento, no está en el reglamento. No está en el reglamento. No está en el Por reglamento. eso suspendieron los desenserción de los reyes. ¿Pero por qué entonces lo aceptan? Pero basta saber leer. Claro, porque el reglamento además es muy claro. Es muy claro. ¿Qué ocurre? Que políticamente les interesa. Y saben que si tenemos que ir a un recurso contencioso administrativo, en fin, esas cosas de las leyes, acabaremos el 28 de noviembre resolviendo el asunto. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar la guardia. Vamos a ir pasito a pasito, porque cualquier medida que se tome contra el maltrato animal tardará. Pero la vamos a ganar. Solo hay que mirar la plaza de Bilbao.
¿Cuánta gente ha ido a la Plaza de En Bilbao? cuanto desaparece el dinero público, Ahí está, desaparece. Eso es así. ahí está. Bueno, va a ser así. Y por suerte, una cosa que a mí me hace tener esperanzas es que cuando hablas con la gente joven, cada vez lo entienden menos. O sea, hay un sector que sí, un sector generalmente además muy politizado hacia la derecha, ¿no? Pero la gente joven que está en nuestro entorno, que además no tienen por qué estar ni en partidos, ni en asociaciones animalistas, ni ecologistas, por sentido común entienden que esto se debería ir frenando, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un consuelo ver que estamos trabajando, que llevamos tiempo trabajando en la misma dirección, porque además yo estoy convencida que alguno dirá, ya, pero vosotros no los quitasteis, y creo que esto es importante que lo pongamos encima de la mesa. Bueno, nosotros no los quitamos porque hubo un mandato del Pleno que respetamos, como respetamos todos los mandatos, porque entendíamos que eran los representantes del pueblo los que estaban pidiendo, y hicimos 2 encierros. El PSOE y Ciudadanos nada más llegar hicieron 4 y ahora vemos cómo siguen aumentando, y además, lo hemos comentado muchas veces, para dar alas a ese sector del que estamos hablando, y que Raquel entiende que debe estar ahí su caladero de votos también, una cosa Yo no lo puedo entender. inexplicable, ¿no? Pero bueno, pues Solo ella verá. por apuntillar un poquito, cumplimos ese mandato del Pleno porque estaba condicionado a la celebración de una consulta popular. Efectivamente. Como no nos han dejado hacer esa consulta popular, volvemos a nuestro discurso inicial de prohibición de festejos taurinos. Por eso estamos ahora en esta línea. Para que Y claramente, cuando ganemos las próximas elecciones, no habrá. Efectivamente. Dinero público para maltrato animal. Que quede claro, No habrá. para todo el mundo. Y luego hay una cosa, hilando con la seguridad, que nos preocupa, y que por eso en las preguntas del Pleno, que además se nos contestó, para mí, con un poquito de altanería, Sí, o sea, porque decir en el Pleno, ya lo contaremos en la comisión, cuando la comisión, todos los que estábamos allí sabíamos que después de las fiestas, pues en fin. Es que los compañeros del PSOE nos respetan mucho. Sí. No digas que son altaneros, hombre. Bueno, no nos respondieron bien. Y entonces, bueno, no nos respondieron. No te metas con los compañeros del PSOE, hombre. Por Dios, Gemma. Estoy siendo objetiva. No nos contestaron. Nuestras preguntas tenían mucho sentido, porque efectivamente, como decíamos, es un festejo peligroso también para la gente que participa, ¿no? Y es verdad que cada uno hace lo que quiere y nadie te obliga a saltar a la plaza. Pero tiene que haber unas mínimas garantías. Sabemos quién organiza porque lo hemos visto en el programa de las fiestas. Aficionados, pero es una asociación, tienen entidad jurídica, van a pagar sus seguros. Ojo, que no, la ambulancia. Que no estamos diciendo que no lo hagan, estamos diciendo que no lo sabemos. Y por lo tanto, otra de las cosas que hemos hecho es pedir el expediente, a ver si lo hay, porque si os acordáis, el primer año con también un festejo taurino que hubo en las fiestas del 19. Seguimos esperando la documentación. Seguimos esperando la documentación porque no existía. Ya estamos en el 22. Y eso también a mí me parece que es una manera de gobernar, ¿no? Lo que hablamos antes. ¿Te metas con los compañeros del PSOE, Gemma? No me estoy metiendo, que estoy siendo objetiva. Ay, por Dios. No sabemos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si pasa algo que obviamente nadie quiere que pase, ¿no? Pero es que gobernar y gestionar es tener muchas cosas en cuenta, no solamente hacernos la foto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que nos preocupan, pues a ver si somos capaces de que antes de las fiestas nos lo desvelen para tranquilidad de todos. Sí, no nos vamos a meter con los compañeros del PSOE, porque entre otras cosas, no. A ver, porque nos pueden decir mucha gente, y con razón, que en esta legislatura hemos apoyado bastantes medidas y cambios. Sí. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Es decir, nosotros, cuando lo hemos hecho sobre partidas concretas y cerradas, por ejemplo, para generar un fondo de reconstrucción durante la pandemia, para modificación presupuestaria que sirviera para aumentar las ayudas a las personas que lo necesitaran, becas estas de comedor, para un conjunto, para el PIB, o sea, para un conjunto de cosas que tienen que ver. De nuevo volvemos a lo mismo, con partes troncales, fundamentales de la política municipal que entendemos que benefician al conjunto de la ciudadanía. Fíjate, Carles, efectivamente es así, pero estoy seguro que en el momento, porque nos ha pasado esta legislatura también, en el momento en que en algún asunto, pequeño o grande, estemos
en desacuerdo con lo que plantea el gobierno del PSOE y votemos en contra, vamos a pasar a ser el enemigo del Partido Socialista, porque nosotros siempre nos metemos con el Partido Socialista y nos ponemos de parte de la oposición de derechas. Estoy convencido que va a ser así en el momento en que estemos en desacuerdo en algo. Pues ahora con los toros a ver cómo lo hacen. Claro. No solamente, claro, los que están con la derecha son ellos. Claro, no solamente eso, y es un asunto que, si os parece, yo creo que deberíamos tratar también. Uno de los asuntos que trae este ciclo político nuevo que se empieza ahora es el asunto de los posibles presupuestos para el ejercicio que viene, que es verdad que llevamos negociando con el Partido Socialista unos meses y que en un tira y afloja, bueno, a veces más amigable y otras veces menos, pues algunas cosas hemos conseguido que se comprometan a hacer y a incluir en la propuesta que han hecho, pero claro, bueno, ahora han presentado un proyecto de presupuesto para que todos los grupos opinen. Y lo siguiente que va a venir es que de alguna manera vamos a tener que pronunciarnos sobre si ese proyecto de presupuestos es acorde o no con las cosas que venimos hablando con el PSOE. Sí, y además hay que tener en cuenta que un presupuesto es el acto político fundamental. Entonces, es verdad, ellos lo pueden vender, como muchas veces el equipo de gobierno nos cuenta, no, es que esto es una decisión administrativa. Fijaos. 14.400 cosas que aparecen en los plenos y dicen, no, esto es una decisión administrativa. Y los 50.000 de Ana Mena también son una decisión administrativa. Toda decisión política al final tiene un conjunto, que tú hablabas al principio, de decisiones administrativas imprescindibles para poderla ejecutar. Carles, según el concejal de Hacienda en la última comisión en la que estábamos los dos, además, representando Horacio Pozuelos, esto no deja de ser una pequeña modificación presupuestaria. Bueno, todo presupuesto es una modificación del anterior, pero con lo cual, desde ese punto de vista, tampoco es mentira. Pero el problema es, ¿cuál es el fondo de ese cambio? Y entonces eso es lo que debería determinar nuestro voto, ¿no? El tema es, como has comentado, Carles, que hemos tenido una línea de trabajo con el Partido Socialista estos años. Creo, sinceramente, más por mérito nuestro que por de la otra parte, porque hemos hecho un ejercicio de paciencia, de trabajo continuo. Paciencia en primera acepción, ¿eh? Sí. Presentando propuestas, y en estos 3 años hemos visto que no se han admitido, bueno, las admiten pero luego no las ejecutan. Y es verdad que eso genera desconfianza, porque al final es un poco de, bueno, estás buscando que te vote sí a una modificación presupuestaria con unas condiciones, cuando luego esas condiciones no las cumples, con 1000 excusas, que al final siempre tenemos excusa para todo. Tenemos excusa para decir incluso que no ha habido presupuestos hasta ahora porque no se podía por la deuda, mentira. Se han podido hacer presupuestos, como lo hemos demostrado con escritos, con los derechos reconocidos netos. Es más, en el 2020 hubo superávit de ingresos frente a gastos. Ahí pueden haber hecho un presupuesto. Claro. Y ni siquiera ahí lo hicieron. Ahora la intención de hacer unos nuevos se supone que, vamos, lo que yo entiendo es un poco lavar esa imagen de no he sido capaz de presentar un presupuesto, voy a hacerlo ahora que acaba la legislatura, y sacar la cara por Ciudadanos también, que es el concejal de Hacienda, y bueno, y comprometer un presupuesto para 6 meses, que no saben muy bien para qué será. Mucho nos tenemos que también será para tener un remanente ahí para hacer al final una ejecución presupuestaria orientada a unas elecciones. Y bueno, tenemos muchas dudas con eso, y desde luego haremos muchas propuestas que también las conoceréis todos, las que vamos a hacer, que van a trabajar en esa línea, y si no se admiten, pues no podremos aprobar ese presupuesto, lo tenemos muy claro. En muchas direcciones, además, porque hemos hecho propuestas que tienen que ver con ingresos, no con impuestos, con ingresos, que inexplicablemente el equipo de gobierno ha reconocido que ni siquiera se ha puesto a estudiar. Y hemos hecho muchas propuestas con las prioridades en el gasto. No quita de aquí para poner allí, que es lo que parece que muchas veces nos proponen cuando nos reunimos con ellos. No. Carles eso lo explica muy bien. O sea, lo que hay que diseñar es una estrategia de pueblo, una estrategia de progreso, de civilidad en el pueblo, que se tiene que concretar en un presupuesto porque nos lo vamos a gastar en esto o en aquello. Bueno, pongámonos de acuerdo en esa dirección, en esa estrategia, y a partir de ahí montemos unos presupuestos con el dinero que haya. Bueno, nunca han querido hacer eso. No. Nunca han querido hacer eso. No. Incluso en alguna ocasión nos han concedido alguna exigencia
para alguna, no sé, pienso, por ejemplo, en una de las exigencias que siempre hemos hecho en la legislatura es que se iniciara, o se continuara más bien, el proyecto de salir de la mancomunidad. Eso exigía tener un técnico de servicios sociales. Nosotros pedíamos que un técnico de servicios sociales fuera una persona en plantilla en el ayuntamiento para que hiciera los informes. Bueno, pues formalmente nos aprobaron y admitieron que tenía que haber un técnico de servicios sociales para hacer el informe que permitiera salir de la mancomunidad. Ha habido un técnico contratado durante un montón de meses, ha hecho el informe. A nosotros no nos ha llegado. Lo hemos pedido y no nos ha llegado. Bueno, igual que otros informes, también exigimos un informe de la situación en Cienpozuelos, la situación social, económica de la población, que nos ayudara a ver qué políticas sociales había que implementar, que es como fundamental. O sea, si tú en tu casa te tienes que gastar el dinero en 3 cosas, a ver cuál es la prioridad, ¿no? Entonces, a la hora de dar becas y ayudas, por ejemplo, pues era muy importante ese estudio que se hizo porque fue propuesta nuestra, pues ahí está. ¿Se ha aplicado? No se ha aplicado y de hecho se han dado becas que han quedado sin Pues no petición. sabemos porque públicamente no ha salido el estudio. Claro, públicamente Pero no ha ¿qué tipo de salido, gobierno? pero aún así se publicaron, se aprobaron, porque es verdad que aprobamos todos una serie de ayudas al estudio que dijimos que igual no eran necesarias y así se demostró porque hubo 2 personas que se presentaban, ¿no? con esos criterios y esos requisitos, que con ese estudio en la mano se podía haber hecho en base a lo que la gente necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que, aunque he dicho al principio que no íbamos a entrar en el análisis de los 3 años, pero se ha hecho una política muy continuista. O sea, ha sido prácticamente inercia. Es verdad que, bueno, pues nosotros tuvimos nuestros errores, como todos, pero también tuvimos muchos aciertos y que no se han reconocido y creo que hay que poner en valor. O sea, porque muchas de las cosas que se han podido ir haciendo esta legislatura es porque estaban lanzadas. En el caso de urbanismo, sin ir más lejos, que es lo que tengo más cerca, todo lo que se ha ido desarrollando y haciendo había tenido algún trámite administrativo, si no impulso, en nuestra legislatura. De todos los sectores que quedan por desarrollar, de los que no están tocados, han sido sin tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una política de inercia y en el caso de los presupuestos es lo mismo. Por eso el concejal dice, si es una modificación presupuestaria. Han tenido la suerte de poder gastarse 2,5 millones de euros más de lo que han ingresado. Porque no había regla de gasto. Porque no había regla de gasto y había tesorería. Porque, lógicamente, si no tienen tesorería, no pueden gastar más de lo que ingresan. Y había tesorería gracias a un equipo de gobierno anterior que había permitido que hubiera tesorería. Y eso hizo un plan de pago. Y gracias a tesorería eso, que no se podía gastar, y que esto es importante decirlo porque hay una ley Montoro que, por cierto, el gobierno de la nación ahí la sigue teniendo, Efectivamente. que no permitía que ese dinero, gracias a la buena gestión, nos lo pudiésemos gastar, como por ejemplo en otros municipios, cuando siempre se dice, es que San Martín de la Vega, no esa tendencia que hay a comparar, que es tan mala, ¿no? Porque cuando luego se nos llena la boca de municipalismo, pues deberíamos aplicarlo y trabajar de manera conjunta, no haciendo ranking de pueblos, ¿no? Pero San Martín de la Vega, por ejemplo, ha podido avanzar en inversión y en infraestructura que necesitaba gracias a que ha podido invertir. Claro. Nosotros ese dinero no lo pudimos invertir porque no nos dejaba el Partido Popular con la ley Montoro y bueno, pues ahora gracias a eso han podido ir tirando del monedero, ¿no? Porque esto es verdad que es muy complicado explicarlo, pero es así. han vuelto a la gestión del PP. Y aún así, pues han vuelto a eso, ¿no? Es que yo creo que es importante esto porque lo de la mancomunidad no es ninguna tontería. No, no. O sea, una parte de las cosas que nosotros hemos votado incluían ciertas propuestas y dinero para ciertas cosas. Y han llegado algunas y con la boca pequeña, por ejemplo esto. O sea, al final salir de la mancomunidad es un acto administrativo, Claro. ¿vale? O sea, pero para llegar a eso y poder montar un área de derechos ciudadanos en Cienpozuelos, que también es otro acto administrativo, necesitas tener un técnico, hacer un informe, tener las cuentas todas al día, pagado, dar un año de margen, o sea, tienes que hacer un montón de cosas que nosotros hemos planteado y además sabemos que es una propuesta de Ahora Cienpozuelos. Ahora Cienpozuelos la tiene y es suya, pero al final tú vas al pleno municipal y en este pleno municipal, ¿quién defiende seguir a la mancomunidad? Nadie. Si cuando lo hablas de frente, nadie. ¿Y entonces por qué seguimos dentro?
Es decir, ¿dónde está la decisión política habiendo base suficiente para tomarla? ¿Por qué no se ha tomado? Ese es el asunto. Claro. Ese es el asunto. Es lo mismo que lo de la seguridad, es decir, porque se hace politiquería. O sea, al final es esto. En vez de intentar buscar políticas que nos pongan a todos de acuerdo para mejorar la vida en general, que las hay. Luego discutiremos cómo hacerlo. Y es verdad que derecha, como diría aquel, fuerzas de progreso, gente muy reaccionaria, todo esto existe. Pero vamos a... Es que si ni siquiera nos tomamos en serio un plan de movilidad que Eso nos es. abriría las vías para subvenciones y también para mejorar nuestra calidad de vida en Cienpozuelos, pues bueno, Gemma, que tú esto lo has trabajado, Sí, vamos, sí, muchísimo, es es uno de una los... impotencia porque es poco dinero que nos daría mucho. Es uno de los proyectos que se quedó a las puertas de nuestra legislatura, hacer un plan de movilidad, que es verdad que suena así como muy rimbombante, que en muchos municipios además ahora está siendo obligatorio, nosotros todavía no nos toca por el tamaño, por el tema del control de emisiones y tener que hacer zonas de bajas emisiones como el famoso Madrid Central, Vale. que fue tan denostado por el Partido Popular y que, bueno, al final en Europa se ha demostrado que era necesario, o sea, porque bueno, pues se está obligando a hacerlo en todas las ciudades y, bueno, en Cienpozuelos todavía no toca, pero en algún momento tendrá que tocar. Y ese plan de movilidad que ayuda a todo eso, a ordenar el tráfico. Ayer comentaba en la plaza con una persona que qué bien al final la plaza peatonal, ¿no? Con todo lo que costó en su momento y todas las broncas que hubo, qué bien, pero eso se quedó ahí y no se articuló el tráfico, ¿no? Y era como la segunda fase que faltaba y que, como digo, nosotros nos quedamos ahí en la puerta con este plan de movilidad, porque un plan de movilidad no es barato, estamos hablando de 40 a 50.000 euros que nosotros no disponíamos de ellos para... Bueno, pero te lo puedes gastar en un concierto Efectivamente. de Ana. Más de los compañeros de Nosotros clase. no nos lo gastábamos. No, pero, ¿qué Pero decir? ya podía haber. Pero te lo puedes gastar en un concierto. Entonces, el problema es que lo que hablábamos de la pólvora, esos 50.000 por la noche. con toros por la noche. Pero esos 50.000 de los toros o del esto te valen para poder presentar los proyectos europeos, Claro, eso es que lo que son iba a explicar. centenares de miles de euros. Claro, eso es lo que iba a explicar, que nosotros se nos quedó en la puerta porque era una cosa que estábamos convencidos que había que hacer. Además, ahora viene, por ejemplo, que acaba el proyecto de la zona azul justo antes de las elecciones. Bueno, pues con un plan de movilidad todo eso te ayuda a pensar, y además por gente experta y que sabe de lo que está hablando, y te orienta para que políticamente tú decidas qué quieres hacer, ¿no? Vale, en nuestro caso era por convencimiento, pero es que ahora, desde que estamos hablando de fondos europeos, que a Cienpozuelos no están llegando, no sabemos muy bien por qué, si es que no hay buena gestión, si no sabemos, porque tampoco nos lo explican, pero no nos podemos presentar, entre otras cosas, a muchos proyectos de los fondos europeos porque no tenemos el plan de movilidad. Y eso, que desde que se empezaron a sacar las bases lo vimos, Y lo pusimos encima de la mesa y dijimos, primero hay que invertir en el plan de movilidad, vamos a sacarlo de donde sea, porque eso nos está impidiendo que nos podamos presentar a proyectos y subvenciones, ¿no? Bueno, pues eso se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo a hacernos la foto. Lo siento, compañero, pero me voy a meter un poco con los compañeros del Partido Socialista. Hacer un plan de movilidad es algo largo, entonces los resultados no se ven en 2 meses, por lo tanto no me puedo hacer una foto. Pero mira, se podría hacer la foto con el desdoblamiento del autobús urbano y tampoco ha trabajado en esa línea. No sabemos qué han hecho en ese sentido. Cuando es un clamor popular, que no puedes tardar lo mismo en ir a tu casa, de la estación a tu casa, que ir a Madrid. a Atocha. Sí, sí. Es una locura. Y ahora que se supone que tenemos más saneadas las cuentas... Y la deuda pagada con el consorcio que no pagó el Partido Popular en 8 años, efectivamente, y que iniciamos nosotros y que la gestión para pagar esa deuda la hicimos nosotros y este equipo de gobierno lo que ha tenido que hacer es pagar y ha pagado, obviamente, pero, hombre, salir vendiendo que he pagado, pues claro, pues yo también pago cuando voy a la compra, es lo que hay que hacer. No hace falta hacerse una foto pagando. Entonces... Te metas con los compañeros del Partido Socialista. La partida del consorcio de 140.000 euros, de los cuales ahora mismo solo se emplean 70.000. Y es un ejemplo de que partida hay, pero gestión ninguna. Uh-huh. Queda mucho por lo que vemos, queda mucho y efectivamente va a ser un curso político en todos los sentidos, porque aparte se suma la parte de la Comunidad de Madrid, Claro. que decíais antes que los plenos al final se convierten en mítines y que cada uno vaya a soltar su speech, nosotros incluidos a veces, tampoco lo vamos a negar porque somos muy de hablar.
pero sobre todo ellos. sobre todo ellos. ¿Cómo son? Pero Penales de- es verdad que se va a sumar el discurso político municipal con el discurso autonómico y bueno, pero que no con el estatal, que se va a ser más adelante. Pero bueno, Pedro Sánchez es el protagonista de nuestros plenos, cuando no es Alberto Garzón o Íñigo Errejón o Mónica García o de Ciudadanos creo que no se habla nunca, por lo que sea. Qué mala eres. Entonces, bueno, Ayuso es otra reina en nuestros plenos y tiene que ser así, sí, está claro que tiene que ser así porque al final, bueno, pues somos el último escalafón de la administración y es importante lo que se hace en las otras dos administraciones, pero lo importante es que fuésemos capaces de pelear porque a los ayuntamientos llegara dinero para poder aplicar todas esas políticas y todo eso que estamos hablando. Y por desgracia cada vez llega a menos. Eso es. Y bueno, eso también es una asignatura pendiente, explicárselo a la ciudadanía. Lo vemos con la sanidad todos los días, que la gente no entiende que los centros de salud están cerrados porque los cierra Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, para que quede más claro. Sí, O sea, no es una cosa ni de Pedro Sánchez ni del alcalde de turno, ¿no? Entonces ahí todavía queda mucho trabajo. sí, y no hay plazas en formación profesional porque la Comunidad de Madrid no las dota. No hay, o sea, todo esto es la Comunidad de Madrid. La política social, organización del territorio, etcétera. Todo eso depende de la Y se Comunidad está de Madrid. montando un pitote este año en la enseñanza porque hay que hacerle la oposición al gobierno central. Eso es. Así, de tres pares de narices. de tres pares Mucha de narices. incertidumbre de cada curso escolar. De tres Sí. pares de narices. O sea, doña Isabel Díaz Ayuso es una lince. Si quisiera montar un circo... Le crecen los enanos. Sí, es una cosa... Sí, sí. Porque es que ha nacido para que le crezcan. Según la Sí, quinta acepción. La quinta acepción. Porque- Es verdad, ahí rige la quinta acepción. Vaya. sí, sí. Pero porque en realidad lo único que entiende el circo es que crezcan los No enanos. habrá llamado animal. No. No, pero vamos, volviendo al principio del curso, va a ser un curso complicado, pero el primer reto va a ser el presupuesto. Yo creo que es sobre eso. Yo no lo tengo nada claro. Yo no sé vosotros cómo veis ese Sobre asunto. todo además que se acerca el invierno, como haciendo aquí un guiño a Juego de Tronos, se acerca el invierno va a ser difícil y con las familias pasándolo realmente mal, con esta inflación tan alta que tenemos, y habrá que quizá también orientar los presupuestos a eso. Eso es. O sea, hay que plantearlo porque eso no se ha ido. Es verdad que esta legislatura es muy complicada. O sea, no se puede decir. Nadie puede pensar que tienes, pues eso, lo que faltaba, ¿no? Aquello del chiste. Ya solo falta que vengan los marcianos. Porque dice, claro, hemos tenido la pandemia, Filomena, en fin, ahora la sequía. Pero hacemos fiesta del agua ahora. Sí. Entonces, vale. Entonces, efectivamente, bien. Entonces, la cuestión es, tenemos un montón de cosas que han hecho que sea muy difícil esta legislatura, nadie lo puede negar, pero yo creo que también por eso hemos sido terriblemente responsables. Mucho. Muy responsables y muy sensatos en todas las propuestas. Y eso es algo que, independientemente de todo, en el café previo o posterior nos lo reconoce mucha gente. O sea, que decir que en eso es verdad. Entonces, yo creo que los presupuestos vamos a hacer lo mismo. Vamos a actuar de una manera responsable. Por ejemplo, en eso que decías de los ingresos. Yo creo que nosotros hemos dicho que es necesario que las empresas no cobren dos veces lo que se hace, ¿no? El ayuntamiento paga con el dinero de todos la extinción de los incendios, ¿no? El servicio de extinción de los incendios. Todos nosotros con el seguro del hogar, de manera privada, también lo pagamos, pero la compañía de seguros no paga a los bomberos por hacerlo, lo paga el ayuntamiento. Entonces nosotros pagamos dos veces, yo pago dos veces, una a la compañía de seguros y otra a mi municipio. 780.000 euros. Exacto. No son, o sea, la suma Al año, de todos al los año. vecinos son 780.000 euros. Mm. Entonces, lo que hay que hacer, y hay sentencias ya que lo dicen, es reclamar ese dinero A las compañías de seguro. a las compañías de seguros. Y eso significa ingresos. Ingresos, Para no su impuesto. impuestos sobre la gente. Ingresos. Cuidado, que los impuestos no son malos por definición, ¿eh? No, pero aclaremos. Pero aclaremos. Aclaremos. Y luego está que hay un montón de edificios en este municipio que no pagan impuesto de bienes inmuebles, como pagamos todos y cada uno de nosotros. Y hay algunos que por ley están exentos, pero hay otros que no. O al menos nosotros entendemos que no. Bueno, algunos están exentos en parte. En parte, Por claro. ejemplo, las órdenes religiosas pueden Todos los estar edificios. exentas en toda la parte que tenga que ver Con el oficio, con el culto culto. religioso, Pero en lo que no. pero en lo que no. Y aquí, pues... Y entonces, Ahí es donde queremos. y eso, que tampoco es ningún afán estrafalario, es que lo que hace la media de la población de Cienpozuelos sea ley.
sea, lo que hace la mayoría tiene que ser ley. ¿La mayoría paga IBI? Sí. Pues todo aquel que tenga una actividad económica, si no se lo pregunten a los floristas, se lo pregunten a los autónomos, no todo el que tenga una actividad económica aquí, no paga. Sí, y no solo eso, sino tener una vivienda en propiedad. Eso es. Que no está dedicada Que no está dedicado a simplemente punto. una vivienda en propiedad que la alquilan o tienen para su uso y disfrute, tienen que pagar el IBI como los demás. Exacto. Pero ni siquiera has hecho ese estudio previo de cuántas viviendas son, cuántas parcelas son. Que llevamos 3 años pidiendo. Pidiéndolo. Simplemente, Por favor, ¿se como puede hacer decimos esto? con el plan de movilidad, es tener la foto previa para luego poder tomar decisiones. Y ni siquiera ese trabajo se ha hecho. Y poder empezar a hablar con las partes, porque Mm. sabemos que esto al final complicado. implica que es complicado, pero, ¿no? Pero se puede. Pues no. Bueno, tenemos una tarea Sí. difícil y complicada que pondremos, como siempre, todo nuestro trabajo, nuestra sapiencia, unos más, otros menos, nuestra entrega y sobre todo siempre nuestra sonrisa, porque si hay algo que hacemos es trabajar con alegría por la ciudadanía de Cienpozuelos, creo que eso no nos lo puede quitar nadie, aunque a veces en los plenos haya enfrentamientos y tal, pero es verdad que bueno, forma parte también de nuestro ADN, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo más para acabar, si no, este formato lo seguiremos trabajando para que la gente en estos meses pues vaya viendo cuál ha sido nuestro trabajo, cuál va a seguir siendo y cuáles son las batallas que tenemos ahí fuera para conseguir que la gente viva mejor. Eso es. Y los acuerdos, que nosotros seguiremos apostando por acuerdos amplios para que eso sea posible, porque entendemos que es la única forma en que se pueden lograr, pero es necesario que hay bases. Ahora hay un acuerdo amplio para que haya más toros. En ese acuerdo no gana la población. Bueno, pues Bueno, disfrutar de las fiestas, ¿no? Eso es, que ahora vienen. Sí, Felices sí. fiestas a todos, que los disfrutemos con alegría, en convivencia, con los reencuentros que tendremos de mucha gente que llevamos tiempo sin ver. Y pues nada, siempre haciendo de Cienpozuelos de las fiestas que nos merecemos, ¿no? Sí. Las mejores de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Y apetece encontrarse con gente. Sí. Apetece que no la vemos Y reírse. y reírse. Y bailar. Y bailar. Eso ya al que le guste. Sí. Si no hay baile, no es mi revolución. Ya no. Hasta que no tenga el olor de los toros de fuego no serán fiestas de verdad. Y tengo ganas. Ya queda poco. Ya queda menos, sí. Una cerveza. Venga. Venga.